Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa más de Ventas para tu empresa por Huella Empresarial. Estamos nuevamente aquí con un invitado de lujo, Eduardo Bustos, presidente Link Coaching and Consulting, un gran amigo de muchos años. Con él vamos a hablar de un tema que es muy importante. Todos hablamos de lo que son las ventas, siempre hablamos de las ventas, pero todo el mundo tiene madera para ser vendedor. Todo el mundo puede hacer ventas, las ventas basadas en el talento. ¿De qué se trata un poco de esto que vamos a hablar hoy día con Eduardo? Eduardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Santi. Un placer estar aquí y gracias por la invitación. Hoy día se habla mucho de que hay diversas formas de vender. Dentro de esa cantidad de diversas formas de vender, hay quienes utilizan sus destrezas naturales para la venta basados en los hechos, otros los harán en las evidencias, otros en los cálculos, en los datos, en la experiencia. Pero finalmente las personas compran porque hay un dolor. ¿Cómo funciona esto de las ventas? Cuando tú nos hablas de las ventas por talento, ¿de qué se trata, Eduardo? Muchísimas gracias. Sí, aquí hay un tema muy interesante que quiero puntualizar. Cuando quieras compartirla, me avisas para que nos compartan la pantalla. La humanidad tiene una extraña fijación con la carencia, con la debilidad, con la falta de logro, tiene normalmente una fijación con la debilidad. Y la propuesta aquí de venta fundada en el talento, venta basada en el talento, es cómo sustentar un ejercicio de ventas, una relación comercial, una conversación con tu cliente, fundada en tus propias fortalezas y en tus propios talentos como vendedor. Y fundada, por otro lado, en el reconocimiento de cuáles son las necesidades y los talentos de tu cliente. Fundada fundamentalmente en el hecho desde dónde te va a comprar tu cliente. Tu cliente no necesariamente es un único ser, es mejor dicho, es un único ser que no tiene una manera estándar de comprar. Todos los clientes no te compran de una manera estándar, te compran de maneras muy diversas, muy distintas, te compran desde la unicidad, te compran también desde sus propios talentos y desde sus propias fortalezas. Para unos les resuena más lo emocional, a otros les resuenan más los datos, a otros les resuena más el futuro, a otros les resuena más la conexión, el pasado, a otros les resuena más la empatía. El tema es reconocer en qué resueno con mi cliente a la hora de hacer un ejercicio de venta fundada en el talento. Venta fundada en el talento es entonces usar mis talentos para desarrollar un modelo de venta y por otro lado reconocer los talentos de mi cliente para conectar, para establecer un vínculo en función de esos talentos. Y esto podríamos decir que lo puede aplicar tanto un vendedor ejecutivo como un artesano, como un pintor, como una persona que atiende un micromercado. Sí, el talento es universal, el talento no es absoluto, el talento no es exclusivo de determinado segmento económico o determinado segmento social. Todos tenemos talento y todos tenemos talentos diferentes. Lo fundamental es reconocer cuál es mi talento y desde el reconocimiento desde mis talentos naturales, fundamentales, el sacar provecho a esos talentos para poder hacer un ejercicio comercial, un ejercicio de relacionamiento y un ejercicio de conexión con mi cliente en función de sus talentos también. No es patrimonio de alguien en particular, es los dones personales, los dones naturales son regalos que todos tenemos, que es necesario reconocerlos, que es necesario potenciarlos y con los que tenemos la responsabilidad además de cultivarlos hasta convertirlos en fortalezas y volverlos nuestra ventaja competitiva a la hora de negociar, a la hora de conectarnos con los demás. Mucho se escucha en la calle y hay una frase que se escucha muchísimo, ¿no? Cuando hay alguien que no tiene empleo, dice, ayúdame a darle empleo, contrátale, aunque sea de vendedor. ¿Todo el mundo puede ser vendedor? Hay dos mitos universales con la venta, o dos mitos de los más arraigados. El uno es, cualquiera puede vender. Y este es un mito complicado porque nos ha llevado primero a un desgaste de productividad muy grande en las organizaciones, intentando hacer que la venta sea un ejercicio muy empírico o que la venta sea un ejercicio muy universal en el que cualquiera puede vender. Y la idea es, cualquiera puede vender, sí, siempre y cuando se reconozca el talento individual, los talentos dominantes individuales
siempre y cuando se trabaje en la práctica de esos talentos hasta convertirlos en fortalezas, siempre y cuando se acompañe el desarrollo de esos talentos de manera responsable con desarrollo de conocimientos, siempre y cuando se acompañe de otra parte esos talentos con el trabajo en destrezas específicas y siempre y cuando eso tenga una conexión natural entre lo que a mí me gusta y entre lo que sé hacer muy bien y use esas habilidades de lo que me gusta y sé hacer muy bien para poderla conectar con un ejercicio de ventas. Si eso ocurre, sí, eventualmente cualquiera puede hacer ventas, pero mientras eso no ocurre, hay un paso previo que es reconocer con qué talentos voy a vender, cuáles son mis dones naturales para vender y no intentar emular lo que otros hacen. Es un gran negocio el hecho de tratar de enseñar los 5 secretos de la venta o las 7 maravillas de la venta, cuando finalmente yo vendo de una manera distinta a la que vende Santiago o a la que vende usted o a la que vende cualquier ser humano. La venta es un ejercicio de uso individual de nuestros talentos, tenemos una combinación única de talentos. La posibilidad de que haya una persona repetida como usted en el mundo es de 1 en 33 millones. Y la idea es descubrir cuál es esa singularidad, cuál es esa capacidad única que tengo y usar esa capacidad y esa potencialidad para un ejercicio de conexión comercial. Es decir, tú me decías hace un momento que lo puede hacer cualquier persona. Una persona que nos ven ahora, hay gente que tiene sus ferreterías, que tiene sus negocios de venta B2B, que vende a consumidores. Ellos de alguna manera también pueden desarrollar y explotar su talento en función de sus propias destrezas. Lo que tienes que descubrir cuáles son sus talentos. Es un ejercicio hermoso de descubrimiento de cuál es mi talento o cuáles son mis talentos dominantes, y para eso evidentemente hay instrumentos científicos para lograrlo, hay test que te garantizan en un 97-98% de confiabilidad cuáles son tus talentos naturales. Pero por otro lado están las huellas normales del talento. ¿Qué es eso con lo que normalmente me apasiono cuando estoy trabajando? Cuando estoy haciendo algo, ¿qué es lo que a mí me apasiona? ¿Qué es lo que me encanta hacer? ¿Cuáles son esas cosas que normalmente aprendo muy rápidamente? ¿Cuáles son esas cosas con las que normalmente parezco fluir y parezco estar flotando en el aire y decir, esto me sale muy bien de manera natural? ¿Cuáles son esos destellos de excelencia de que cuando hago algo, normalmente lo veo como extraordinario, lo veo que me sale bien, que me sale artísticamente bonito? Y de otra parte, ¿cuáles son esas cosas de las que disfruto haciendo, con las que normalmente me conecto de manera muy natural y recurrente? Esos son mis patrones de talento. Por ahí están mis patrones naturales. El talento no son sino patrones de pensamiento, patrones de sentimiento y patrones de acción que se formaron a lo largo de toda mi vida y que normalmente hacen mi ventaja competitiva, mi diferencia competitiva frente a otros. Cuando los reconozco, los cultivo y los cultivo a través de destrezas, a través de conocimiento y a través de la práctica. Cuando eso pasa, definitivamente puedo hacer de ese mi talento natural de vendedor. Tenemos una presentación que nos ha traído unos datos. Si podemos compartir la presentación, por favor. Dentro de eso, para ir entrando en contexto, se habla de muchas cosas que la ciencia, el arte, hay muchos mitos urbanos alrededor de varias actividades de la sociedad y del ser humano. ¿Cuáles son estos mitos que se dan en la venta y cómo se trata lo más común? 2 mitos. El uno ya lo dije, cualquiera puede ser un vendedor. Cualquiera puede ser un vendedor cuando reconozca su talento, cuando cultive su talento, cuando trabaje con conocimiento alrededor de su talento y cuando desarrolle destrezas para hacer de su talento responsablemente una fortaleza que mostrarle al mundo. El otro mito es, hay una única forma de vender y normalmente nos dicen esta es la manera más efectiva de vender y pagamos mucho dinero a veces tratando de encontrar cuál es esa forma exitosa de vender. Por lo menos hay 33 millones de maneras de vender y la invitación es a que usted descubra la suya, a que encuentre esa combinación única, esa combinación especial, esa combinación inigualable de talentos que usted tiene, y de esa mezcla sinérgica de talentos, cuando le añadimos entrenamiento, cuando le añadimos conocimiento, cuando le añadimos adicionalmente práctica, cuando le añadimos destrezas y cuando le añadimos una responsabilidad personal por cultivarla y por mostrar por ahí, por donde brillamos,
En ese momento hay una manera de vender a su estilo, a su manera, al suyo. Y no hay otra manera mejor de vender que no sea la suya, porque cuando usted lo está haciendo desde su talento, lo está haciendo naturalmente, lo está haciendo con energía, lo está haciendo con fuerza, lo está haciendo con vigor y lo está haciendo con un ingrediente que es fundamental, lo está haciendo con pasión. Y cuando lo hace con pasión, además de con una destreza y una práctica adecuada, el resultado definitivamente tiene posibilidades de ser superior. Tiene posibilidades de ser resultados de excelencia y no resultados de prevención del fracaso. O sea, es decir, para prepararme como ventas tengo que hacer un trabajo fuerte, una preparación exigente que está atrás de bastidores. Sí, pero hay dos caminos. Yo podría hacer una preparación exigente normalmente desde la receta universal de cómo ser un mejor vendedor. O yo puedo hacer un trabajo individualizado desde el reconocimiento primero de ¿qué tengo yo para ser vendedor? ¿Cuáles son mis talentos naturales para ser vendedor? Y hay talentos específicos míos. Cuando encuentro esa combinación de esos talentos y el punto central de sinergia de esos talentos, y ahí si hago la inversión en entrenamiento, en capacitación, etcétera, el resultado puede ser muy distinto y concretamente puede ser hasta 6 veces más efectivo que cuando solamente me entreno en ventas desde los métodos de los demás. Esa es un poco la diferencia del paradigma de la venta basada en fortalezas o la venta basada en el talento en lugar de la venta basada en el conocimiento. Ok, entonces la parte clave es romper ese primer mito y la segunda, romper el segundo mito, pero lo más importante es descubrir cuál es tu ADN. ¿Cuál es tu ADN universal? Y otra vez, puedes descubrirlo científicamente, tenemos la posibilidad de hacerlo, hay un test para eso, con confiabilidad alta, pero por otro lado está que tú mismo lo vayas descubriendo. Hay 4 grandes categorías de talento. La una es la que tiene que ver con patrones de pensamiento, otra, aquella que tiene que ver con patrones normalmente de ejecución, cómo ejecutamos las cosas, otra que tiene que ver cómo influimos en los seres humanos, y otra que tiene que ver cómo nos conectamos con las personas. Algunos tenemos dominancia en unas áreas mayores de talento que otros. Pero lo fundamental es descubrir cuál es la mía, cuál es esa huella, cuál es ese ADN cultural, cuál es ese ADN social, reconocerlo, enorgullecerme, reclamarlo para mí, el valor que tiene ese talento para mí, y una vez que lo reclamo, hacerme cargo de cultivarlo productivamente para sacarle provecho. Definitivamente cuando eso pasa, los resultados son de excelencia. Cuando trabajo normalmente muy duro para poder capacitarme en ventas, para poder desarrollarme en ventas, conocimientos en ventas, sin este ingrediente, que es el ingrediente del talento, la inversión va a ser alta, el retorno va a ser menor y normalmente el estrés que voy a pagar por eso va a ser muy alto. Voy a terminar descubriendo que tal vez no soy bueno para vender, pero no soy bueno para vender como vende el otro. Yo necesito reconocer cómo vendo yo para ser excelente para vender desde cómo yo vendo. O sea, el reto está cómo conectamos los talentos naturales que tenemos las personas con esa efectividad en ventas que buscamos. Exactamente. Cómo conectar tu ADN, cómo conectar tu talento natural, cómo conectar aquello en lo que eres excelente y te apasiona. Todos tenemos talento. Cómo descubrir esos patrones naturales de pensamiento, de sentimiento y de acción que normalmente a nosotros nos energizan y nos ponen bien, y cuando descubrimos esos, hacerles caso y trabajar desde ahí. Si tú eres bueno vendiendo desde los datos, los hechos, demostrándome con evidencia científica los beneficios de un producto, probablemente yo no, probablemente yo soy muy bueno mostrándote desde la empatía, desde la conexión, desde la relación con otro ser humano. Probablemente para otro eso no es suficiente y esa persona es más bien muy sociable y muy conectado con las relaciones con los otros seres humanos. Entonces es descubrir desde dónde yo soy bueno para la venta y desde ahí apalancarme en el conocimiento, en la destreza, en las otras cosas que son los ingredientes para poder hacer una venta de excelencia. Entonces, en un porcentaje macro, ¿cuánto depende del conocimiento que yo tenga del producto o servicio que vendo y cuánto depende de mi talento para una venta? Es difícil aislar esas variables, pero lo que se ha llegado a hacer a través de lo que llamamos metaanálisis, a través de diversas culturas, analizando distintas organizaciones, analizando muy diversas puertas de venta, analizando correlaciones distintas de productos, de épocas, etcétera,
Se ha llegado a determinar que normalmente el factor humano, el factor talento, el factor intrínseco, el ADN individual puede influir hasta en un 60-70% en el éxito de la venta. Y lo accesorio son los conocimientos, son las destrezas, es la práctica. Ojo, el talento no basta. No basta con decir yo soy un extraordinario ejecutor, yo tengo una orientación muy fuerte por resultados y entonces me va a ir muy bien en la venta. Buenísimo que tengas esa orientación de ejecutor, pero necesitas cultivarlo, necesitas práctica, necesitas trabajarlo responsablemente hasta convertirlo en una fortaleza y que esa fortaleza haga tu diferencia a la hora de ejecutar ese rol de ventas. La venta no es un talento, la venta es un rol. Las organizaciones te asignan un rol, tu familia te asigna un rol, tú mismo te asignaste un rol a la hora de conectarte con la sociedad. Muchos de nosotros nos asignamos ese rol de vendedores. La forma como hacemos esa venta, ese es lo que está hablando de nuestro talento. No el rol en sí, muchas veces confundimos el rol con el talento. Podemos hacer distintas maneras de ejecutar ese rol. La misma venta puede ser ejecutada de 10,000 maneras distintas y tú eres único a la hora de ejecutar ese ejercicio de ventas con tus talentos naturales. Y dentro de esos talentos naturales, ¿cómo se conecta esa experiencia que puede tener un empleado, la experiencia que uno tiene como ejecutivo empleado de una empresa mediana, grande, pequeña, con lo que diariamente vive un cliente cuando ingresa a un local? Con esa experiencia del cliente. Esta es una cosa súper importante. Cuando trabajas en el talento de las personas, cuando trabajas en el talento de los vendedores, por ejemplo, en una tienda, en una feria, en un showroom, y esos vendedores están haciendo lo que mejor saben hacer y lo que más les gusta a la hora de vender, definitivamente se produce un elemento de conexión con el nivel de satisfacción con la organización, se expresa un alto nivel de compromiso con la organización. No hay mejor compromiso que el que se genera de estar haciendo lo que mejor sé hacer y lo que más me gusta. Y si a eso le añado un acompañamiento a través del director, el gerente, el líder, que normalmente lidere desde sus propios talentos y desarrolle los talentos de las personas, y si a eso le acompaño adicionalmente la posibilidad de tener acompañando los sistemas organizacionales que fortalezcan el talento, una evaluación del desempeño que privilegie el talento, un sistema de capacitación que reconozca primero el talento y luego capacite, un sistema de desarrollo profesional que reconozca en el talento el ingrediente fundamental. Cuando los sistemas de recursos humanos están acompañando el desarrollo del talento para convertirlos en fortalezas, todo eso se convierte en una conexión inmediata con la satisfacción del cliente. Se ha dicho que empleados satisfechos o vendedores satisfechos producen clientes satisfechos. Sí. Yo diría, la experiencia del empleado, lo que vive el empleado como experiencia completa dentro de su organización, dentro de su pequeña empresa, dentro de su propia familia, etcétera, eso es lo que produce finalmente clientes satisfechos y eso es una experiencia del cliente satisfactoria. Y las experiencias del cliente satisfactorias hace que los clientes recompren, que los clientes regresen, que los clientes recomienden y que los clientes, por otro lado, escalen tu negocio, que lo pongan a una dimensión más grande, que lo ponderen y que te lleven a otra dimensión. Pareciera ser entonces que la mejor inversión es en invertir en el talento, en obtener del empleado lo mejor que te puede dar, porque además vas a tener niveles altos de satisfacción, niveles altos de engagement, van a generar una conexión muy alta emocional con el cliente va a tener una experiencia satisfactoria y esa experiencia satisfactoria evidentemente redunda en los indicadores de negocio de tu organización. Yo he escuchado siempre una frase que dice de un famoso publicista, David Ogilvy, esto fue en los años 60, y él decía, dadme $1 millón y haré que todo el mundo compre una vez tu producto, pero no te garantizo que haya una segunda vez, una segunda recompra. ¿Cómo puede apalancar la venta ese talento personal para que haya una recompra en un producto? Yo lo parafrasearía y no sé si sería una herejía, pero diría, dame $1 millón para invertirlo en el talento, invertirlo con tiro de fusil y no tiro de escopeta, no cualquier curso, no cualquier cosa, sino reconocer cuáles son tus talentos naturales,
trabajar con esos talentos naturales, desarrollar esos talentos naturales a través de destrezas, a través de conocimiento, a través de práctica, a través de coaching, de acompañamiento. Invertido ese $1.000.000, te garantizo que te puedo devolver 5 o 6 veces, 5 o 6 millones de dólares con los resultados que ese talento puede producir y que además puede ser sostenible, porque ese talento satisfecho no va a querer irse de tu organización, va a querer quedarse. Y va a querer quedarse porque ahí hay una fuente de satisfacción que va más allá de lo económico. Lo económico es muy importante, no podemos desconocerlo. El más grande bienestar viene del bienestar de carrera, viene del bienestar del trabajo. Y el bienestar del trabajo no solo está dado por la remuneración, viene dado en muchísimo por ese bienestar de carrera. El que yo pueda decirle al mundo, estoy aquí haciendo lo que mejor sé hacer, lo que más me gusta, y con eso estoy cautivando clientes. Estoy atrayendo clientes y estoy desarrollando clientes para largo plazo. Teorías de ventas y cursos de venta, talleres de venta hay muchos, ¿no es cierto? Hay gente que habla de los 6 pasos de la venta, de los 7, de los 8, de los 9, todo eso, pero ¿cómo podemos aplicar en cualquier teoría de sistema de ventas? Tú nos presentabas 6 pasos, pero la pregunta es, ¿cómo aplicamos de manera práctica esas fortalezas en las diversas áreas de la experiencia de una persona en un proceso de ventas natural? ¿Cómo se aplica? Hermosa pregunta claro, no tengo como vendedor la posibilidad de preguntarle a mi cliente, oye, ¿y cuáles son tus talentos naturales o cuáles son tus fortalezas para conectar con ellas? Pero tengo una capacidad enorme de escuchar. Y cuando yo escucho, y escucho no solo con atención, sino que escucho con toda mi intención puesta en el cliente, cuando escucho desde el corazón, cuando escucho desde los ojos, cuando escucho sus palabras, cuando escucho su corporalidad, cuando escucho su necesidad, su dolor, yo puedo entender desde dónde se está conectando ese cliente conmigo. Y en ese ejercicio de prospección, el elemento fundamental es entender esa necesidad, entenderla desde mis talentos y poner al servicio mío aquello que mejor sé hacer, mis talentos, para poder dar respuesta en ese ejercicio de co-creación de una solución con mi cliente. Y esa co-creación de solución, probablemente muchos de nosotros decimos, no, pero puedo perder una venta si me demoro mucho en esta historia de co-crear la solución con el cliente. Pero estoy creando una posibilidad de relacionamiento a largo plazo. Cuando estoy haciendo ese ejercicio natural de conectar con mi cliente, de escuchar a mi cliente, de relacionarme en profundidad con mi cliente, de convertirme en el abogado de mi cliente, de volverme en ese defensor natural de mi cliente y de entender su necesidad y conectar con ella para co-crear la solución, en esa medida estoy creando un cliente para siempre. Y esa es la mayor virtud que pueden tener mis talentos. Si no tengo como talento natural la empatía o la capacidad de escuchar, busco entre mis talentos cuál es ese talento que a mí me va a permitir conectar con mi cliente. Y desde esa conexión, co-crear esa solución con mi cliente. Entendiendo un poco todo lo que has dicho, ¿cuál sería la recompensa que tendría un vendedor cuando vende desde sus fortalezas y no desde sus debilidades o de sus carencias? Porque cuando le exigen que utilice un método de venta que no es del propio de él, probablemente tiene que apalancarse en sus debilidades y carencias. ¿Cuál es la recompensa, vendedor? La mayor recompensa es la excelencia en el resultado. Primero, hay un resultado intrínseco. Y a todos nos pasa, cuando estás usando tus talentos, hay un nivel de emoción, hay un nivel de satisfacción, hay un nivel de motivación muy alto. ¿Por qué? Porque cuando uso mis talentos estoy generando normalmente hormonas de la felicidad. Estoy generando dopamina, estoy generando serotonina, estoy generando una serie de hormonas de la felicidad que recorren mi cuerpo. Finalmente, el uso del talento es una experiencia corporal, es una experiencia fisiológica. Está produciendo en mí un nivel de satisfacción muy alto. Y cuando esa satisfacción es muy alta, normalmente me estoy conectando en ese nivel de vibración alto con mi cliente, que es un nivel de felicidad, que es un nivel de conexión desde la pasión, desde la emoción, desde la profundidad, desde la conexión a largo plazo. Entonces, la primera recompensa es, estoy haciendo un uso productivo de mi talento y me está generando resultados. La segunda recompensa es, estoy siendo feliz, estoy teniendo un nivel realmente de satisfacción muy alto con lo que estoy haciendo y eso está produciendo felicidad en mí.
estoy reconectando con muchos de esos elementos, normalmente corporales o fisiológicos o emocionales, de producción de felicidad. Y luego hay también recompensas materiales. Cuando estás vendiendo desde tus talentos, la posibilidad de que vendas por arriba del promedio es por lo menos de un 18% más alta. La posibilidad de que tus ventas sean más rentables es de un 13% más alta. La posibilidad de que tu nivel de engagement con la organización sea más alto es de un 18%. La posibilidad de que tu desempeño sea superior al resto es de entre el orden de un 20 y un 25%. La posibilidad de que rentabilices cada venta es de un 29-30% por arriba. La posibilidad adicionalmente de que seas más productivo, de que reduzcas esa posibilidad de perder tiempo de manera improductiva o procrastinar es de un 70% menor. La posibilidad de que tengas ausentismos indeseados en organizaciones de hasta un 40-45% menor. Entonces, la recompensa es alta, la recompensa es altísima. Entonces, podremos ver, como hemos visto, amigos, el día de hoy, es importantísimo que nosotros podamos descubrir y entender cuáles son nuestros talentos y que desde nuestros talentos podamos producir y desarrollar nuestra propia técnica, nuestra propia forma y nuestro propio acercamiento de ventas a nuestros clientes en cualquier modelo de negocio. Entonces, la clave, Eduardo, ya para cerrar, es que cada uno de nosotros descubra su talento natural. ¿Qué les dirías a las personas para que puedan descubrir sus propios talentos? La primera cosa es obsérvate. Obsérvate en qué es aquello que te produce una satisfacción especial cuando lo estás haciendo. ¿Cuáles son esas cosas que aprendes muy rápidamente y que parece que ya las sabías de toda la vida? ¿Cuáles son esas cosas con las que normalmente te embelezas, te quedas como entretenido durante largo rato haciéndolo? ¿Cuáles son aquellas cosas con las que tienes destellos de excelencia y que te puedes decir, lo hago mejor que 10,000 otras personas? ¿Cuáles son aquellas cosas que normalmente te producen pasión, te producen satisfacción, te producen ese nivel de embobamiento con el que te puedes realmente conectar y te dan esa sensación de felicidad? Cuando descubras esas cosas, por ahí es. Esas son las huellas del talento. Y cuando descubras esas huellas del talento, úsalas productivamente, practica, trabaja con ellas. Y si puedes adicionalmente meterle conocimiento en términos de, si mi huella del talento está, por ejemplo, por el lado de hablar o de comunicarme o de convertir los pensamientos en palabras, ese no me garantiza per se que sea mi ventaja competitiva. Tengo que entrenarme, tengo que practicar, tengo que aprender, tengo que encontrar buenas prácticas, pero enfocadas. Y cuando trabajo ahí de manera enfocada, la gran recompensa es la excelencia, y la gran recompensa es el desempeño superior, y la gran recompensa es tu mejor productividad. Inviertes menos para obtener más. Muchísimas gracias, Eduardo. Creo que, amigos, nos ha dejado Eduardo muy buenas lecciones, muy buenos tips para poder manejar nuestros sistemas de ventas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Eduardo. Te tendremos nuevamente porque este tema da para muchos programas más. Seguro, con muchísimo gusto y un verdadero placer poder compartir este diálogo con ustedes, amigos. Bueno, esto ha sido Ventas para tu Empresa por Huella Empresarial. Gracias por estar con nosotros.